¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Una disculpa por no estar con ustedes en vivo. Tenemos un pequeño problema estomacal. Oigan, pues a ver, el caso Baja California no es igual al caso Chihuahua, es lo que asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch ratifica que no ven ningún indicio de delito en estos audios que se han dado a conocer en relación con Marina del Pilar, mientras que en El Salvador, Nayib Bukele, este personaje, pues está listo ya para consolidar su dictadura, para consolidar precisamente un gobierno autoritario, un gobierno persecutor, en una fórmula que vale la pena, sin duda alguna, analizarla y profundizarla, un estado policial en el cual una ciudadanía a la que yo no cuestiono en ese sentido, pues decide respaldar, y ahorita les digo por qué no cuestiono, decide respaldar a un personaje de esta calaña, que además de todo, en todos estos años que lleva al frente del gobierno salvadoreño, pues se ha dedicado a enriquecerse, se ha dedicado a irse quedando con tierras y tierras y tierras y tierras de El Salvador. Y por supuesto también hablaremos de ICE, otro crimen de ICE ahora en contra de un colombiano que tenía papeles, que no estaba fuera de la norma y aparte de todo, son capaces de asesinarlo frente a su hija, frente a una pequeñita. Así están las cosas ya nuevamente en Estados Unidos. Bueno, no han dejado de estar. Bien lo decía ayer la querida Leti Chalis, ¿no? La maestra Leti Calderón. Eh, caray, el tema migratorio no ha salido de la realidad, sigue presente. Lo que pasa es que de repente sale de la dinámica mediática, pero las persecuciones, las presiones, las agresiones, todo sigue. Sigue desde hace, igual que desde el principio han cambiado por ahí algunos funcionarios. Los que llegan son menos mediáticos, menos estridentes, pero la postura de ICE continúa en todos los sentidos, ¿no? Y esto es un reflejo incluso, y también me gustaría tocarlo, de estos principios antidemocráticos del llamado digitalismo, pero también del neoliberalismo, que es su pariente más cercano, ¿no? Y vamos a platicarlo precisamente en todos los aspectos. Oiga, pues a ver, comencemos con el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer, en su columna del Universal, Héctor de Mauleón, analista, periodista, da a conocer otra entrega de audios de una conversación que sostiene Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, con presuntos agentes del FBI. En esta charla, lo más grave es lo que comentábamos ayer por la noche, esta declaración en donde Marina del Pilar hace referencia a que está dispuesta a colaborar con lo que ella sabe, con lo que ella conoce y que incluso con lo que ha escuchado en las mesas de seguridad. Posteriormente, Marina del Pilar da a conocer su versión de esta charla. Nuevamente reconoce que sí, que los audios son parte de una plática privada. Dice que no tiene idea de con quién estaba hablando. Pero aquí en este punto es donde ha habido muchas críticas de distintas voces que dicen, si no sabes con quién estás hablando, ¿por qué estás ofreciendo dar datos sensibles? ¿Y por qué hablas de cooperación si no tienes idea de con quién estás platicando del otro lado de la línea, ¿no? Eso por otro lado. Ella asegura, ¿no?, que son audios efectivamente, son fragmentos, así es, o sea, no se está pasando la conversación completa, se están escogiendo fragmentos que están perfectamente seleccionados para dar el golpe mediático. Esa es una realidad. Ahora, esto exime a Marina del Pilar, lo comentábamos el día de ayer. Debe de haber una investigación a final de cuentas. No, eso es un hecho. Yo sé que algunas personas están de acuerdo, otras no. Yo lo que les dije es, yo no meto las manos al fuego, esa es la realidad, pero tampoco quiero criminalizar per se o sentenciar per se por los orígenes de los audios, que es lo que le decía. Cuando esos audios obviamente son filtrados por la gente con la que habló Marina del Pilar. No, que yo dudo mucho que no supiera ya de quién, con quién estaba hablando, pero ese es el argumento que está manejando. Pero supongamos, ¿no?, que sean agentes del FBI, como todo parece indicar, o de la DEA, o de la CIA, de las agencias. Son ellos los que lo están filtrando. Ellos hacen ese trabajo desde hace muchos años. Escogen algún periodista, algún comunicador del territorio al que van a abordar y
contrario al gobierno en turno, particularmente a la fuerza política dominante, y le lanzan los audios. Le dan los audios para que éste haga su trabajo, éste los presente, haya un bombo y platillo, haya un replique por parte de los medios afines a estos personajes, en este caso a Héctor de Mauleón, y el audio se convierta, por supuesto, en tendencia y en diálogo constante. Claro que un audio de cualquier gobernador o gobernadora es noticia de antemano. Eso es inconfundible, ¿no? A final de cuentas, nos topamos, ¿no? Nos topamos con una realidad y esa realidad pasa directamente porque el audio, a final de cuentas, existe. Y un audio de una gobernadora se vuelve apetitoso para los distintos intereses que lo rodean. Pero siempre lo he dicho y me sostengo ahí. Hay que cuidar mucho de dónde proviene un audio, de dónde, quién lo filtra y para qué lo filtra. Si partimos de este concepto que lo filtran agentes estadounidenses, que es lo más lógico, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? No le encuentro yo todavía la lógica eh, determinante. No le encuentro. O sea, no encuentro esa lógica, ¿no? En donde uno diga, ¿lo soltó para qué? O sea, si estás negociando con una supuesta traidora, con una supuesta funcionaria que te va a dar información para que tú puedas seguir con tus campañas, con tus narrativas, sinceramente, ¿para qué quemarla? ¿Para qué quemar ese elemento si lo tienes controlado? ¿Me entiende? O sea, si ya lo tienes cooptado, no entiendo todavía la lógica de hacerlo eh, por parte de las agencias estadounidenses. Esto me lleva por supuesto a la interpretación y esa interpretación me encamina hacia dos lados. La primera de ellas, por supuesto, que tiene que ver directamente, ¿no? Directamente con que Estados Unidos lo que busca es alterar la dinámica electoral en el estado, la dinámica del partido Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? En la elección precisamente de sus candidatos o de sus candidatas a dicha gubernatura e influir directamente en la selección de la misma y en la toma de decisiones tanto del gobierno que sale como del gobierno que entra. Porque no es casual, nada es casual que días antes se haya dado a conocer información similar, ¿no? A la senadora Julieta Ramírez, quien es precisamente, pues, ¿no? Pues el personaje clave en este sentido, ¿no? En este sentido para suceder, ¿no? A la actual gobernadora, a Marina de El Pilar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son factores que me parece que no dejemos de lado. El otro punto, el otro camino que me lleva es que la conversación, al estar segmentada, está construida de una forma en donde lo que busca es generar insidia, lo que busca es generar cizaña al interior de Morena y lo que busca es generar fracturas. Dudo mucho que lo hagan para avisarle a la presidenta de la República, ¿no? Que Marina del Pilar está tratando de llegar a estos acuerdos, porque como se los decía ayer, a final de cuentas Omar García Harfuch sabe bien de estos audios, sabe bien de esa conversación. La inteligencia mexicana no cree usted que esté en pañales en muchas ocasiones, mucho menos la militar y la marina. Entonces la realidad es que están enterados de este tipo de situaciones y por lo tanto a mí me parece candoroso pensar, ¿no? Que si tienen esa información no hubieran actuado desde antes o mostraran una postura como la que están mostrando. Es decir, la reacción por parte de la presidenta de la República se puede interpretar de diferentes maneras. A ver, ¿qué fue lo que dijo la presidenta en este marco? Se lo voy a leer tal cual. Luego de darse a conocer unos audios de la gobernadora por Morena de Baja California, Marina del Pilar, quien presuntamente ofreció colaborar con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este caso es diferente al de Chihuahua. En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo mencionó que en el caso de Chihuahua está demostrado que había gente de una agencia operando en territorio y mencionó que se investigue. El caso de Chihuahua está demostrado que había gente de una agencia operando en territorio. Es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional. Sobre los audios revelados por Héctor de Mauleón, la mandataria federal cuestionó quién quiere filtrar esta información.
Ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia. Ojo con esto que dice Claudia Sheinbaum. Insistió que Marina del Pilar dio una explicación de bajo qué condiciones habló con las supuestas personas de agencias estadounidenses. Si hay que investigar, que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas. Fue lo que dijo la presidenta. Mencionó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ya hablaron directamente con la gobernadora. Y la presidenta Sheinbaum aseguró que no tenía conocimiento de las comunicaciones privadas de la gobernadora de Baja California relacionadas con las gestiones para recuperar su visa estadounidense. Sostuvo que a partir del audio difundido recientemente, pues no considera que exista un delito que perseguir. Recordó que durante una reunión reciente con la gobernadora, ésta le comentó que realizaba gestiones personales sobre su visa con el apoyo de un abogado para atender su situación migratoria. Y Sheinbaum afirmó que tras escuchar la grabación, pues no encontró elementos que comprometan la seguridad nacional o la seguridad pública de Baja California, por lo que descartó que exista alguna conducta delictiva. No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del Estado de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con comprometer la seguridad. La presidenta agregó que el gobierno de México no fue informado previamente sobre estas gestiones y reiteró que se trató de acciones realizadas a título personal por la mandataria estatal. Ella hace sus propias gestiones personales. Me dijo, yo estoy haciendo las gestiones con un abogado para ver, pero no a costa de una información relevante. Fue lo que puntualizó Claudia Sheinbaum. Tras mencionar que habló con la gobernadora, el secretario de Seguridad insistió en que no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible y se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio, sinceramente, dice García Harfuch, no se infiere ningún tipo de delito. Repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos, las mesas de seguridad que se ve, pues que es información que se pudiera compartir, incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que hay en curso, sería lo único que se pudiera compartir. Comentó que en la conversación que tuvo con Marina del Pilar no hablaron de cómo fue el contacto con las autoridades estadounidenses. Ayer por la mañana, en este mismo espacio, yo les decía que efectivamente que en ese fragmento que se daba a conocer, no encontraba yo tampoco nada que fuera pues, comprometedor. Ya por la noche, cuando salió el otro fragmento, dices, a ver, si se habla de comunicación en materia de seguridad nacional, sí hay una postura que tiene que ser investigada. Pero la misma gobernadora dijo, pues estamos en el marco de la cooperación y estoy hablando de Baja California, que pues puedo darle lo que sé. O sea, lo que yo sé, pues es esto, ¿no? O sea, no estoy diciendo que voy a darles más de lo que conozco, ¿no? E incluso, efectivamente, en la conversación no se nota en ningún sentido que haya un compromiso de revelar una información, más profunda a nivel nacional. Por lo menos eso es lo que menciona la gobernadora y por lo que leemos, lo que creyó el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, así como la presidenta de la República, no al considerar que efectivamente que en los audios no hay nada comprometedor ni nada que hable de trastocar la seguridad nacional o algo por el estilo. Y eso es otro factor que también me lleva a la filtración. Si esta persona, si la gobernadora, que insisto, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero si la gobernadora estuviera dando datos de esa naturaleza tan sensibles, ¿para qué la quemas? No, ¿está de acuerdo? ¿Para qué la exhibes? Si ya te dijo algo sensible y tu idea es destruir a la gobernadora o destruir su relación con el gobierno federal, sueltas ese audio, a menos que no lo hayan soltado. Pero por lo pronto, con lo que conocemos y es con lo que nos basamos, el audio como tal no suelta esas declaraciones. O sea, no hay esas declaraciones de decir, mira, pasa así, estamos haciendo esto, se trata de esto. Eh, Podemos pensar que no lo van a decir en esas charlas, que se van a comunicar de otra forma, que se van a proporcionar de otra forma, pero incluso en esas charlas podría devenir no algo que te diera a pensar o creer que se filtró información importante. Y no, no lo hay. Insisto, ya cuando se plantea esto de que no es a nivel nacional y de que, dice Harfuch, no es información sensible, pues entonces cambia mucho más ese panorama. Pero para mí, más allá de todas estas declaraciones, yo me sostengo en lo que le dije ayer. Más allá de descartar o encartar, creo que la clave es entender el por qué se filtra y qué se está filtrando y cómo se está filtrando.
Porque cuando tú filtras así en segmentos es que muy probablemente tengas algo más. Esa es la gran pregunta. ¿Tienes algo más o esto es lo más fuerte? Si esto es lo más fuerte, denota una charla que, una de dos, o le pusiste un 4 a la gobernadora, o la gobernadora no te quiso soltar más información de la que tú querías que soltara y por eso le estás quemando, o manejaron una situación en la cual no, a ti te conviene más soltar ya todo esto para generar un entorno como el que estamos viendo, porque insisto, si la gobernadora estuviera totalmente metida con Estados Unidos no lo hubiera denunciado. O sea, Estados Unidos no la evidencia. ¿Para qué? Ya la dejé de utilizar y ahora la única forma es que Estados Unidos dijera, ya la dejé de utilizar y por lo tanto, ahora voy a otro escenario. Ya tengo lo que necesito y ahora voy a un escenario de generar una fractura, de generar de generar una fractura en Morena. Porque al dar a conocer los audios, ni siquiera puedes influir en la toma de decisiones electorales, porque lo que hay es un cierre de filas de parte de Morena. Entonces, lejos de fracturar o debilitar al dar a conocer estos audios en particular, pues el único impacto que puedes tener es dentro de la militancia de Morena, que sí considere que estos audios son serios, que sí considere que estos audios van en contra de lo que ellos piensan y aprovechando que el gobierno de Baja California no es de los mejor calificados dentro de la base morenista, pues puedas influir de cierta manera electoralmente a favor de otro candidato o bien otra candidata. Eso en el plano electoral, ¿no? Porque exhibirlos es el punto en donde a mí me brinca mucho, exhibirlos. ¿Para qué? Porque me queda claro que vienen del otro lado. O sea, vienen del otro lado, literalmente, la gente que habló con ella. Y la pregunta es esa. Vamos a suponer ahora, me voy a un tono más especulativo todavía. Que no se sepa realmente quiénes son. Dice la presidenta, no sabemos ni quiénes son con los que está hablando. Eso quiere decir que que ellos ya escucharon esos audios o ya escucharon esa conversación. Porque ojo, porque aquí ese es otro punto. Ahorita le decía, es todo lo que tienen, porque yo estoy convencido, por lo que acabamos de leer y escuchar en la mañanera, que tanto Harfush como Sheinbaum ya conocen esa conversación. A lo mejor no la conocían, como dice la presidenta, pero estoy seguro que ahorita ya la conocen. Así se lo digo. Porque seguramente la gobernadora no tomó alguna precaución para grabarla. Si no, ya tuvo que haberles dicho, hablé esto, dije esto, hice esto. Ya hay un conocimiento de la misma. Y no van a salir a asegurar algo así de que no hay delito si saben que puede haber algo más complicado en el futuro. A menos, claro, que la gobernadora hubiera mentido en esas charlas y ella sola se metiera un pie en el futuro, ¿no? Quedándose absolutamente sola. Que lo dudo, sinceramente, porque estarías cometiendo un error garrafal, garrafal. Entonces, eso por otro lado. Y el otro punto al que me quería dirigir con este tema de los audios es que cuando Estados Unidos lo filtra, puede ser eso, ya te utilicé, voy para otro camino, o no tengo más. Y por lo tanto, ¡pum!, lo saco de esa manera, creando todo un espectáculo y un escenario para llegar a conclusiones y sentencias llevadas más por esa estridencia y por el caso Chihuahua y por la efervescencia que se puede generar, e incluso por simpatías y antipatías hacia la gobernadora, que en realidad porque tengas algo más de fondo. A mí me parece que son esos escenarios los que están presentes en torno a estas llamadas. Y por eso le digo, quiero esperarme para poder sentenciar, o no es sentenciar porque no es mi trabajo sentenciar, sino encartar o descartar una conclusión mucho más definitoria. Porque me parece que todavía falta por ver, sobre todo, no solamente en el caso de la gobernadora, sino en el caso de audios. En el caso de audios que van a estarse filtrando, de conversaciones que van a estarse filtrando, de hackeos que van a estar haciendo a periodistas para poder jalar información de las charlas que ellos hayan tenido, periodistas sobre todo cercanos, youtubers cercanos a la 4T, van a tratar de hackearles sus celulares, seguramente con el afán de extraer información. Vamos a esperarnos porque conforme vaya avanzando todo esto se va a poner más complicado. Se van a intensificar precisamente las campañas, se van a intensificar los ataques, se van a intensificar
las acciones y yo, como se los he dicho, yo no voy a decir no, no hay traidores. En toda la clase política siempre hay traidores. Eso es una verdad de perogrullo. Esa es una realidad. Pero hay que saberlos identificar, ¿no? En realidad, yo no meto las manos al fuego por nadie, pero hay que saber identificar ciertos detalles que nos permitan, por supuesto, llegar a conclusiones tal vez más certeras, no o más asertivas, a razón del momento que se está viviendo, sin caer en aspectos conspiranoicos ni nada, sino simplemente en eso. ¿Para qué filtrar el audio? ¿Para qué? Ujú. ¿Cuál es la finalidad de filtrar ese audio como tal? Ahora, eso por un lado. Por el otro, ya nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, rápidamente, a ver, Nayib Bukele. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pues todo está listo para que sea por tercera vez reelegido. Y esto es una muestra palpable, ¿no? De esto vamos a analizarlo más a fondo porque ya tenemos poco tiempo, pero una muestra palpable de la gran hipocresía de la ultraderecha, ¿no? De esa gran hipocresía de la ultraderecha en la cual eh, Maduro era un dictador para la ultraderecha y sus comunicadores y sus narradores. ¿Por qué? Porque se quería reelegir conforme a la ley venezolana. Evo era un dictador porque se quería reelegir conforme a la ley boliviana. No, pero Bukele no. O sea, a Bukele se le permite que se reelija cuantas veces quiera y lo que te dicen es que, bueno, es que el pueblo salvadoreño quiso. No, bueno, sí, pero también el pueblo venezolano quiso. Podrás gustarte o no Maduro, pero el pueblo venezolano quiso y tienes que respetarlo. Tal es el caso que no pudieron comprobar un fraude en la última elección. Y si el pueblo boliviano hubiera querido a Evo Morales, que a final de cuentas no quiso porque Evo perdió la reelección, lo hubieras tenido también que respetar bajo ese mismo principio, ¿no? De que es el pueblo el que toma las determinaciones. Aquí lo que hay es una hipocresía, porque como Bukele es empleado de Trump, como Bukele es operador de Trump, entonces Bukele puede hacerlo, es así de sencillo. Ahora, que cuenta con una simpatía muy alta Bukele, sí, es verdad, aun y cuando ha venido disminuyendo, sí, cuenta de eso. Y es que a final de cuentas, Bukele lo que hizo fue aplicar un estado policial que le dio respuesta a una de las principales demandas de una ciudadanía. Por eso yo le decía hace rato, yo no me resisto a atacar o criticar muy duro a los salvadoreños que en su momento votaron por Bukele, porque en realidad pues sí era insoportable lo que pasaba en El Salvador, la violencia era brutal, brutal para un país tan pequeño. La verdad es que el índice de homicidios, secuestros, en fin, era algo insoportable. Llega alguien, ¿no? Llega alguien que te lo soluciona, ajá, con acciones sí punitivas, sí brutales, sí lo que ustedes quieran, pero a final de cuentas la gente pues dice, a mí me solucionó el problema. Para mí, estos tipos que me mataron a mi familiar, estos tipos que me lo secuestraron, estos tipos que me la violaron, pues no merecen un trato humano, no merecen derechos humanos. ¿Por qué? Porque me han hecho demasiado daño. Y yo sí creo que de repente tenemos que estar ahí, como para entender esa forma de, esa reacción por parte de la ciudadanía, padecer lo que ha padecido esa ciudadanía, para entender, ¿no? Podemos estar a favor o no, pero para entender si es necesario, pues escuchar por qué reaccionas así, por qué votas a favor de alguien que te promete un estado policial desde el principio, porque Bukele lo prometió desde el principio, pues porque tú ya no puedes respirar ante la violencia. Otra cosa es quién generaba esa violencia. Y ese es el punto con Bukele. Quien generaba esa violencia pues eran las pandillas vinculadas con el propio Bukele y con el propio Ron Johnson, ajá, que es el gran creador de todo el bukelismo. Entonces, Estados Unidos utilizó y aplicó en El Salvador la misma que ha aplicado en otros lados. Creó la violencia, genera una violencia insostenible, una violencia que impide que vivas y después, ¿no? Después yo mismo la soluciono. Y entonces obviamente la gente va a estar muy agradecida con el gobierno porque me quitó de encima a todos estos desgraciados, en pocas palabras. Pero no me doy cuenta ni quién las provocaba, ni quién era el resultado. Por eso aquí siempre hemos insistido mucho, hay que ver quién está provocando la violencia. No se trata de negar la violencia, se trata de saber quién la está provocando y con base en ello llegar a conclusiones. Y ahí es precisamente en donde uno se pone a pensar y dice, ¿sabes qué? Este, el que la provoca, ¿qué razones tiene para provocarla? En el caso de El Salvador,
fue una razón que le permitió a Bukele llegar al poder, consolidarse en el poder y reestructurar el Ecuador en beneficio del Salvador, perdón, del Salvador. Salvador le permitió a Bukele llegar a la presidencia del Salvador, ajá, y reestructurar El Salvador para beneficio de los Estados Unidos, para beneficio de los empresarios de seguridad, para beneficio del negocio de las criptomonedas. Bukele se está robando el territorio de salvadoreño. Él y sus hermanos se están quedando con grandes porciones del territorio salvadoreño. Es un cacique en toda la extensión de la palabra Bukele. Y la gente que se atreve a reclamar no tiene ahora ninguna garantía, ninguna, para ser escuchado. ¿Por qué razón? Porque te meten a la misma cárcel que a donde están los pandilleros. En la misma. Entonces crearon a la perfección un estado policial que supuestamente te garantizaba, que te las garantizó y te lo dio, una mejora en tu calidad de vida, aprovechándose de una desgracia que ellos mismos provocaron, ajá, dándote una solución, pero esa solución lo que no te dijeron es que detrás de ella había pérdida de soberanía, pérdida territorial y pérdida, por supuesto, de libertad de expresión. Entonces Bukele se puede quedar el tiempo que quiera en El Salvador, porque la gente va a votar más por miedo que por otra cosa. ¿Quién se animaría a enfrentarse a Bukele? Nadie. Cuando tiene completamente sosegada y sometida a la oposición. Cuando la gente, insisto, está todavía en ese proceso donde dice, sí, güey, pero nos quitó encima la violencia. Y es muy válido que la gente piense así. Y hay gente que puede decir, yo prefiero tranquilidad en mi pueblo que libertad de expresión. Está bien. El problema es que eso no dura para siempre. Eso no dura para siempre porque los abusos de un estado policial, tarde que temprano, dejan de lado a los delincuentes y se van en contra de los que piensan diferente. Y el ser humano, tarde que temprano, una generación puede aceptar quedarse callada, otra generación no. Y es ahí cuando los padres ven cómo los hijos pueden ser víctimas de las decisiones que ellos defendieron durante muchos, muchos años. Oiga, y el tema del colombiano, este hombre de verdad, otro ejemplo palpable de la brutalidad de ICE, ¿no? O sea, ¿cómo es posible caer en situaciones de verdad tan, ya tan brutales? Pues simple, ¿no? Son malas personas, o sea, son personas nefastas, son personas brutales. Un agente de inmigración de Estados Unidos mata a tiros a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como Joan Sebastián Guerrero, 26 años de edad, residencia regular, y todo en un hecho que obviamente tiene que reavivar las críticas contra ICE, contra esta feroz campaña antimigrante del trumpismo diseñada por Stephen Miller, y que hay que mencionarlo claramente. Hace unos días asesinaron a otro migrante, al mexicano Lorenzo Salgado, que también estaba pues en una posición legal, digámosle de esta manera. El tiroteo ocurrido en Biddeford, un poblado costero de 22,000 habitantes en Maine, este es el ejemplo perfecto de todo lo que está pasando. El caso de Guerrero fue abatido frente a su hija, una pequeñita de 3 años. Una pequeñita de 3 años. Y el punto es que el tipo no era el objetivo de la orden judicial. Otro, otro más, que tampoco, igual que Salgado, dijo, no, pues no era ni el objetivo. O sea, es que el objetivo ya somos todos, ya son todos, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ya somos todos. El objetivo somos todos. La bestia está suelta. La bestia está suelta. Ajá. Y no va a tener, y el caso de ICE es el ejemplo palpable de cómo esa bestia, ajá, cómo esa bestia actúa, ¿no? De la peor manera, de la peor calaña. ¿Para qué? Para consolidar sus, sus intereses. Consolidar, por supuesto, ajá, su nación blanca. ¿Basada en qué? En el racismo, basada, por supuesto, en la colonización, basada en la desposesión, basada en lo peor que podamos entender, en lo peor del ser humano. Esta gente es de lo peor. Porque ni siquiera cree usted que están deportando a muchos. No, pues no pueden porque están un balazo en el pie en materia financiera. Simplemente están agrediendo, matando, brutalizando, mostrando, por supuesto, hasta dónde llega el salvajismo de estos grupos. Y que se va incrementando, no importa, ya no está Kristi Noem, no, pero el que llegó es igual que o peor que ella. Y el tema no es Kristi Noem, lo dijimos, no es un tema de villanos, sino de sistema.
al sistema racista, al sistema clasista, a esta corporación armada supremacista, le conviene 100% la situación que se vive en Estados Unidos. Les conviene, porque de esa forma sofocan a grupos, a minorías, que ellos temen que van a terminar sustituyéndolos, como dice precisamente las propias proyecciones científicas. Por eso quieren quitar la nacionalidad por nacimiento, para tener la posibilidad de expulsar a quien quieran expulsar, para tener la posibilidad de segregarlo completamente. Estados Unidos vive uno de sus momentos más oscuros, y no porque alguna vez haya dejado de ser clasista o racista, porque siempre lo ha sido, sino que ahora ya ni siquiera tiene los filtros del interés propio que anteriormente le permitían limitarse un poco o esconderlo. Actualmente, Estados Unidos está en su etapa más cruel de todo este siglo, en contra precisamente de su propio pueblo, de las personas que llegan ahí a trabajar, que llegan ahí a dejarle algo, que llegan ahí a hacerlo grande. Estados Unidos es el ejemplo palpable del cacique, ese cacique que maltrata a todo aquel que cree o piensa que es diferente, aunque ese le esté generando ganancias. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, compartan por supuesto este video si ustedes así lo desean. Perdón, de repente se me hice bolas en algunos puntos, pero la panza está sonando feo. Pulgares arriba, compártanlo. Déjenme su comentario, suscripción si ustedes gustan, denle a la campanita, super chat, super gracias, suscríbanse a Patreon, también a Facebook y acompáñenos, ya subimos como comentario fijado ahorita y ahorita lo subo también en la descripción. Acompáñenos con Desinformativas el próximo viernes, y este viernes 7 de julio 10:30 de la noche, ahí vamos a estar. De verdad me va a dar mucho gusto verlos y verlas, darles un abrazo, saludarlos, tomarnos una foto, me va a dar mucho gusto conocerlos a todos ustedes en persona, así que ahí los esperamos. Pulgares arriba, gracias, buenos días y nos vemos al ratito.